Hola, sean bienvenidos a un episodio nuevo de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En este episodio hablaremos del azúcar, ese elemento al que algunos han convertido en el enemigo público número uno, algunos en su fiel compañera, e incluso otros hasta en una relación de dependencia extrema, ¿no? En ciertos casos. Lo cierto es que el azúcar, nos guste o no, está inserto en nuestra alimentación, en formas distintas y de diversas fuentes, y no podemos negar que tiene siempre un impacto en nuestro organismo, ya sea negativo o positivo. Esto va a depender del uso y de la frecuencia en que lo consumamos. Ahora bien, quiero desde ya señalar que en este podcast nunca hemos pretendido ni pretendemos en este episodio tampoco estigmatizar o condenar ningún alimento. Nunca hemos condenado ninguna fuente o producto, sin antes, creo yo, matizar ciertos aspectos que son importantes conocer antes de emitir un juicio rotundo, ¿no? Y en este caso el azúcar, pues es un tema que es un poco más complejo de lo que parece. Creo que nos va a ayudar a discutir cuál es el uso apropiado que deberíamos darle al azúcar en nuestra dieta, cuáles son esos límites, esos alcances, y lo haremos siempre desde una óptica de ciencia, de experiencia en nutrición y con este toque basado en tips, en estrategias. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y mi co-conductora, Aniel Fitness Life. Aniel ha entrado con fuerza en este tema de la asesoría nutricional y tiene pacientes que ya han encaminado su vida por un proceso de cambio. Y si aún no saben a qué profesional acudir, pueden contactarla a sus redes. O si no están listos aún para esta experiencia, pueden agregarla al Instagram, seguirla, ver todo ese contenido interesante que tiene para ofrecerles. Quiero comentarles además que también ya estamos en Patreon. Iré subiendo contenido exclusivo en esta plataforma. Y si quieren apoyar este podcast para que sigamos haciendo contenido sobre superfoods, temas de bienestar, sería excelente que se suscriban y que tengan pues acceso a contenido que iremos subiendo de forma exclusiva en esa plataforma. Estoy aprendiendo a usarla, así que tengan paciencia, pero se vienen cosas muy interesantes. Hola, Ani, ¿cómo estás? Sé que este no es Hola, Diego. para empezar un tema muy sencillo, ¿no? Sí, 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 aquí estamos con un nuevo episodio hablando de un tema, de hecho, súper interesante. La idea, como tú comentaste al inicio, es no satanizar ningún alimento, pero sí explicarles pues un poquito la función, los riesgos de consumir en exceso, porque tú sabes que todo alimento consumido en exceso al final va a hacer daño, Mm. maneras también de cómo sustituir. La idea también es, en este episodio, darles un poquito de educación alimentaria, ¿no? Que es lo que queremos brindar. Exactamente, y como es Ujú. parte ya de nuestra rutina en estos episodios donde hablamos de un tema bastante puntual, quisiera que empieces por explicarnos más o menos algo sobre el azúcar, en realidad qué es el Ujú. azúcar y cómo es esta interacción que sufre o que tiene en nuestro El organismo. cuerpo. Ujú. Bueno, empezar diciendo que el azúcar es un carbohidrato, ¿ok? Y los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Creo que hasta ahí ya lo tenemos claro. Pero dentro de estos carbohidratos hay tipos de carbohidratos, ¿ya? Ok, esa parte va a ser un poquito técnica, pero sí es importante que la entiendan para más adelante poder explicarles la función del azúcar en general, ¿ok? Nosotros tenemos, como les digo, tipos de carbohidratos. Entre ellos hay los monosacáridos, que son los que están formados por una molécula, ¿ya? Acá se incluye la glucosa, está la fructosa, está la galactosa. Luego tenemos los disacáridos, que está formado por dos monosacáridos, que sería la sacarosa. Acá adentro está el azúcar, por ejemplo, la lactosa, la maltosa. Luego ya hay, digamos, los oligosacáridos, que son moléculas que están conformadas de 3 a 9 moléculas, y los polisacáridos, que son ya cadenas más grandes de moléculas, los cuales encontramos al almidón, a la celulosa, que está presente en las verduras. Entonces, una vez que queda claro estos conceptos de que hay diferentes tipos de carbohidrato, hay que ver qué pasa en el cuerpo cuando se consume, ¿ok? Entonces, el cuerpo obtiene glucosa de los carbohidratos, lo cual esto hace que la glucemia, que es, digamos, la cantidad o la concentración de glucosa en sangre, se eleve o no se eleve tanto dependiendo qué carbohidrato estamos consumiendo. Entonces, ¿cómo de rápido esta glucemia se puede elevar? Dependiendo del carbohidrato. Por ejemplo, cuanto más simple sea el carbohidrato, por ejemplo, los disacáridos o los monosacáridos, menos, digamos, va a tardar en ser glucosa. Se va a convertir súper rápido. Entonces, es importante entender que cualquier carbohidrato acaba siendo al final glucosa, pero la diferencia es la velocidad en la que se convierte en glucosa, ¿ok? Por ejemplo, el arroz tiene almidón, que es una fuente de fibra, y el azúcar solamente tiene dos moléculas, como les expliqué, es un disacárido. Entonces el cuerpo va a necesitar más trabajo, más proceso para digerir, digamos, los carbohidratos del arroz que del azúcar. Es por eso que consumimos, por ejemplo, un dulce
no nos llenamos. Pero, por ejemplo, consumimos arroz que tiene fibra y ahí es donde tarda en digerir y no, o sea, nos sentimos más saciados. ¿Okay? Entonces, hasta ahí no sé si lograste entender a lo que voy, que al final todo va a conllevar a glucosa, pero dependiendo qué carbohidratos se está consumiendo, es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Por eso las personas que suelen consumir mucho azúcar no se llenan, porque el azúcar tiene un poder saciante muy bajo. Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre consumir alimentos ricos en fibra, que la fibra es la que al final va a llegar a saciarte más. Entonces, al final me hace pensar que quizás no es tanto como cuando decimos que el azúcar es en cierta forma adictiva, no necesariamente porque provoque la adicción, sino porque no nos logra llenar, nos logra saciar, Exacto. y ese Y es uno hay de los motivos estudios, principales, ¿no? Por los que seguimos exacto, ingiriendo. y hay estudios que mencionan que el azúcar no es adictiva. Y es lo que tú dices, ¿no? Que no tiene un poder saciante tan bajo que de hecho te hace consumir mucho más azúcar. Y más azúcar y más azúcar, a diferencia de consumir algún alimento, por ejemplo, rico en fibra, que sí tiene ese poder saciante. Claro, y además Ujú. me parece, no sé si entra dentro de la denominación, pero hablar como si fueran calidades, ¿no? De azúcar, ya que, por ejemplo, una te va a permitir no solamente este efecto de saciedad, sino una permanencia en el cuerpo en mayor tiempo y además una liberación menor de glucosa que, por ejemplo, el azúcar, De insulina. eh, perdón, de insulina, perdón, de insulina. Tal cual, tal cual. Por eso a una persona, por ejemplo, que sufre de diabetes, le recomienda siempre un carbohidrato complejo. Los carbohidratos complejos son los que tienen rico en fibra, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, no sé, pues una galleta, siempre va a ser mejor un pedazo de camote en este tipo de personas, porque por el nivel de liberación de insulina, ¿no? Que va a ser menos, a diferencia de consumir un carbohidrato simple, que es básicamente azúcar, por ejemplo, ¿no? Entiendo, entonces más o menos tenemos claro qué es el azúcar, algunas fuentes de azúcar o de Ujú. diferentes azúcares y además esta diferencia entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos, que alguna vez también lo Complejos. tratamos cuando hablamos de los carbohidratos en este segmento, ¿no? En uno de los Sí, episodios, ahí me hablé parece que el un primero. poquito. Ujú. Ahí hablé un poquito de estos temas de los monosacáridos, olisacáridos. Así que creo que ya lo tienen fresco. Cuando hablamos Ujú. de también, por ejemplo, del azúcar como alimento del cerebro, también estamos asociando a energía o algunas otras sustancias o compuestos que ayudan, digamos, al funcionamiento de... O sea, como te dije, la glucosa es, digamos, el cerebro es glucodependiente. Entonces, necesita de glucosa para poder vivir, ¿no? Es básicamente su primer alimento con el que funciona. Ok, Entonces, no enfocarnos tanto en el azúcar, sino en el tipo de carbohidrato que consumes, que al final se convierte en glucosa. Porque al final todo se va a convertir en glucosa. ok, y entonces esa sería la forma en la que se metaboliza. ¿Y cómo se elimina Ujú. finalmente o cómo se almacena? O sea, por la energía, por ejemplo, cuando haces una actividad explosiva en el gimnasio, estás liberando energía. Ok. Entonces ahí es como, digamos, no tanto se elimina, pero como la utilizas, ¿no? La célula utiliza la glucosa para tener energía. Es así como se obtiene energía. Quiero que me Ujú. alcances un dato muy puntual que probablemente a nuestros oyentes les interese, que es justamente esta pregunta que surge mucho, ¿no? ¿Cuánto antes consumir algo, digamos, algo que me proporcione energía, en este caso un derivado de azúcar, algún azúcar o algún carbohidrato, este, digamos, antes del entrenamiento, más o menos cuánto antes debería una persona consumir para que realmente tenga efecto, ¿no? Porque a veces salimos y a los 10 minutos no va a hacernos de repente el efecto que queramos, cómo debería ser realmente bien ejecutado esta rutina. Sí, por ejemplo, si queremos entrenar, lo ideal es comer 2 horas antes, ¿no? Si quieres comer una comida, digamos, copiosa o un desayuno, siempre lo ideal es 2 horas antes para que tengas estas horas para poder digerir. Pero si quieres algo práctico, media hora antes, comerte, por ejemplo, una fruta, va a Ujú. hacer que puedas utilizarlo en este periodo, ¿no? En media hora ya lo vas a poder utilizar porque es un carbohidrato simple, ¿no? Porque es fructosa, que al final va a llegar súper rápido, ¿no? Y nos va a poder dar esa energía inmediata que necesitamos. De acuerdo, perfecto. Ahora quiero que entremos a esta parte que creo que es una de las más importantes de este episodio, es qué cuidados debemos tener frente al consumo de azúcar, ¿no? Y cuáles serían esas consecuencias del exceso, ¿no? Que derivan del exceso de consumo. Bueno, el azúcar en altas dosis, o sea, sí va a ser perjudicial como todo alimento. Las dietas, de hecho, que son altas en azúcar añadida como tal, suelen asociarse a sedentarismo,
a exceso calórico, debido a que digamos, el azúcar, al ser tan refinado, tiene un poder saciante, como te dije, muy bajo. Entonces es ahí cuando probablemente comamos en exceso, y cuando comemos en exceso vamos a subir de peso, ¿no? Hay deficiencia de fibra en una dieta rica en azúcar, hay deficiencia de micronutrientes, ¿no? Etcétera. Entonces todos estos factores van a conllevar a enfermedades, por ejemplo, a la obesidad, a trastornos metabólicos, diabetes, alteraciones en el perfil lipídico, ¿no? El colesterol elevado, triglicéridos elevados. Por lo tanto, sí es importante moderar su consumo, como cualquier alimento, pero ojo, o sea, también no culpemos solamente a un nutriente y dejemos de lado otros indicadores, ¿no? A veces le echamos solamente la culpa al azúcar y no vemos nuestro estilo de vida en general. Decimos, no, yo estoy así porque consumo mucho azúcar. No, pero no haces actividad física, Claro. eres una persona sedentaria, comes muy mal en tu día a día, o estás estresado todo el tiempo, duermes mal, no tomas agua. Entonces, como todo, yo creo que en nutrición hay que evaluarlo en conjunto, ¿no? Y Mm. eso también es lo que queremos dar y explicar en este podcast. Claro, buen punto. O sea, no, definitivamente la situación en la que nos encontremos en un determinado momento no va a depender necesariamente solamente del No, consumo de un gracias. elemento, de un alimento o de una Ujú, sustancia, ¿no? Es realmente todo un conjunto, sí, un conjunto ujú, de hábitos, ¿no? Y un conjunto de rutinas. tal cual. Sin embargo, también quisiera añadir que una de las consecuencias del consumo excesivo de azúcar tiene que ver con el riesgo alto de sufrir caries, ¿no? Que es algo que, bueno, obviamente no está relacionado con la nutrición, pero que también es un riesgo adicional que Ujú, tiene que ver con el tema, digamos, de la salud dental. También hay que ujú, tenerlo muy en cuenta. Y otro de los grandes riesgos, ¿no? Del exceso del consumo, bueno, esto sí está relacionado con la nutrición, pero también con el tema más dermatológico, es, digamos, como la erupción de granos de acné que se puede dar en la piel, ¿no? Es una afectación a la piel y bueno, hay unas consecuencias derivadas también enormes del ujú, consumo de azúcar en exceso. Sin embargo, ujú. como es parte de este podcast, no tratar de decirle no a algo de forma rotunda, queremos explorar algunos tips, algunas estrategias que les pueda servir, digamos, a nuestros oyentes para moderar este consumo, ¿no? De repente están Ujú. en este laberinto y se sienten atrapados y dicen, ¿de qué manera puedo reducir o balancear el azúcar en mi alimentación? Entonces, ¿quisieras atreverte a dar algunos tips, Ani? Sí, sí, claro. O sea, de hecho, como tú dices, la idea es moderar el consumo de azúcar añadida. Y una, digamos, opción es reemplazarlo por algún edulcorante, ¿no? Si estás en este proceso, siempre va a ser una mejor opción. Ahora, lo que yo veo mucho en consultas con mis pacientes es que, por ejemplo, no les suele gustar a algunos pacientes el sabor de la stevia, porque sí sienten este sabor medio amargo. Entonces, la idea es, uno, concientizar a la persona que disminuya su consumo y trazarnos como metas realistas, ¿no? Por ejemplo, si viene consumiendo al día 5 cucharadas de azúcar, o por ejemplo, en la mañana su café lo consume con 3 cucharadas de azúcar, ok, entonces ahora hay que disminuir. Quizás podemos, ahora vas a consumir la mitad, 1 cucharada y media, o quizás 1 cucharada. O por ejemplo, lo que hoy día quedé con mi paciente que me hizo acordar mucho al podcast que iba a grabar, justo estaba hablando con ella y le dije, ya, ok, o sea, no te gusta el sabor de la stevia, pero consume 1 cucharada de azúcar y métele un poquito de stevia para que tenga esta equivalencia a 3 cucharadas que tú sueles tomar. Me dijo, Claro. ah, ya, sí, eso sí puedo hacer. Entonces, así poquito a poco, la idea es que lo concienticemos y estos pequeños cambios van a hacer la diferencia. O, por ejemplo, otro ejemplo que te doy es un paciente, por ejemplo, mis pacientes que consumen gaseosa todos los días. Tú sabes que eso es súper alto en azúcar. Entonces, acá también es un trabajo de concientizar poco a poco el daño que hace la cantidad de azúcar que va consumiendo en su día a día. Igual, trazarnos metas realistas. Si en el día vienes consumiendo de 2 a 3 botellas diarias, ahora, ok, lo reemplazamos quizás por la bebida cero y lo hacemos interdiario, ¿no? Y así poco a poco ir disminuyendo, porque una vez que tú prohíbes algo, un alimento así de por sí tajantemente, el cuerpo nace esa necesidad de comerlo más. Ujú, Entonces, la ujú. idea no es restringir, sino enseñar, concientizar. Y eso es lo que pasa con este paciente que te digo que consumía todos los días gaseosa. Yo le dije, ok, hay que hacer esto, ¿no? Interdiario, y simplemente dejó de consumirlo porque no le apetecía, porque entendió que le hace daño, está tomando más agua. Pero ¿qué pasa si yo lo hubiera restringido desde un inicio? Le hubiera dicho, no vas a consumir nada de gaseosa. O sea, no funciona así. Quizás no hubiera hecho, o quizás hubiera estado todo un periodo sin consumir y iba a llegar un día donde iba a
quizás tomar muchísimo más porque es tanta ansiedad que sientes, pero eso pasa cuando usualmente sueles restringir, ¿no? Claro, creo que ese proceso de abandonar algo tiene que ser bastante progresivo, ¿no? Como en todo siempre hay pequeños pasos que van sumando. De hecho, creo que uno de nuestras principales dependencias de nuestra principal dependencia hacia el azúcar radica mucho en la incapacidad de procesar sabores, ¿no? Que no sean a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con las bebidas. Y creo que una gran recomendación es siempre, por ejemplo, intentar beber, ¿no? Bebidas con las que estamos acostumbrados a incorporar azúcar, a tratar de cada vez hacerlo menos, ¿no? E incluso en algún momento tal vez animarnos a probarla sin azúcar, de forma que quizás podamos apreciar los sabores, ¿no? Que guarda detrás. De repente nunca vamos a terminar por eliminarla, probablemente bajemos la intensidad o de repente quizás no lo sabemos y un día se nos da por no consumir más azúcar y tomar, por ejemplo, un café sin azúcar o tomar un té sin azúcar, ¿no? O tomar una leche sin azúcar y quizás eso podría ser un gran logro, ¿no? Creo que hay que animarse a dar estos pequeños pasos, nunca sabemos hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Tal Si, cual. Sí, es tal cual. Y tratar, creo yo, en lo posible, otro tip es de reducir bastante los alimentos con azúcar añadida, ¿no? Con azúcar o procesados, ¿no? Tratar de hacer las cosas de forma más casero. Si vamos a prepararnos un postre o algo que sea algo un poco más saludable, quizás algo hecho con nuestras propias manos, buscar Tal alternativas, como cual. dices. Sí, igual como te dije, el azúcar tiene un poder saciante muy bajo, entonces hace que quieras comer más. Además que tiene un aporte deficiente en micronutrientes, en fibra. Entonces la idea es también consumir alimentos que nos sacían más. Uno de los macronutrientes es las proteínas, que sacían bastante, y el tema de la fibra, que está presente en cereales integrales, en verduras, en frutas. Entonces sí es importante que moderemos su consumo, ¿no? Como en un inicio hablamos, y que prioricemos otro tipo de alimentos que nos van a hacer mucho mejor, ¿no? A nuestro cuerpo, en general, nuestra vida. Exactamente, exactamente. Y con eso queremos un poco ir dando fin al episodio, dejando, digamos, el mensaje claro. No es decirle no al azúcar, como muchos recomiendan o muchos dicen que hay que hacer, sino es poco a poco ir bajando las dosis y tratar de llevarnos bien con esto, ¿no? Así como con muchos otros alimentos, con las grasas, con muchos otros, digamos, elementos que probablemente son en exceso dañinos, es tratar de llevar siempre un balance, una buena relación. Y Tal pues, cual, sí, sí. sí. Igual como te dije, los problemas nutricionales suelen tener varias causas, ¿no? No es únicamente el consumo de un nutriente o solamente un factor, entonces hay que ver en general, ¿no? Cómo está tu estilo de vida, hay que preocuparnos más, no tanto en cuánto estás consumiendo, sino cómo está tu estilo de vida, estás practicando actividad física, estás durmiendo mejor, estás manejando el estrés, estás comiendo mejor. Entonces, sí, es importante preocuparnos, ir más allá, ¿no? La sociedad estigmatiza un poco, ¿no? El azúcar, de hecho, te Bastante. asusta, eh, y evidentemente tampoco va por ese lado, ¿no? No podemos vivir al miedo, sino que si no controlamos las cosas realmente, nunca vamos a poder superarlas, ¿no? Entonces es parte, digamos, de una lección clara que hay que tener muy en cuenta en la alimentación. Entonces, nada, este ha sido pues el episodio del azúcar y por favor tengan en cuenta todos estos tips y, y nada, quédense atentos que ya vienen mejores episodios, más episodios hablando de temas de nutrición con la gran Aniel Fitness Life. Un abrazo. Gracias, Ivo. Chao, Chao, chao. cuídense.